recuerdo de viaje a través de alguna mercancía exótica. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Nesa Radio. 27 años haciendo historia. Radiociencia Forjadora UPTN, un espacio para la difusión y divulgación del conocimiento. Ciencia Forjadora. Ciencia Forjadora. Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Síguenos. Temas de ciencia y educación. Un espacio para ti. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en una emisión más del programa Radiociencia Forjadora UPTN de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tarde para conversar de un tema muy importante que es hablar sobre literatura. Un tema que a lo mejor hoy en día está sobrevalorado, que no se le ha dado la importancia o se le ha perdido el interés. Damos la bienvenida a todos los chicos de las escuelas preparatorias Forjadores de la Patria, de la Escuela Preparatoria Oficial número 121, número 283, número 284, número 288, número 299, número 300, número 320, número 328, número 338, 339 y por supuesto la Escuela Preparatoria Oficial número 340, que el día de hoy le toca conducir este programa. Agradecemos las facilidades de Nesa Radio 97.3 para poder llegar a todos ustedes en esta tarde. Sin más, pues vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Contamos con la presencia del escritor, del maestro Jesús Santiago Said Ortega Camacho. Muchas gracias, Said, por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido. Gracias, Ederat. Sí, muchas gracias. Tenemos a los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 340, Forjadores de la Patria, Ángel Martínez y Paulina Salazar, que el día de hoy estarán interviniendo también en este programa. Bienvenidos, chicos. Gracias, es un honor estar aquí. Bien, vamos a leer una semblanza de nuestro invitado especial para poder conocer su trayectoria, para ubicar un poco a qué se dedica, qué es lo que hace y dar comienzo con nuestra charla titulada Hablemos de Literatura. Adelante, Ángel. Santiago Said, licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió la especialización en Licenciatura Mexicana del siglo XX en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Licenciatura Mexicana Contemporánea. Suele publicar artículos de investigación y crítica literaria en diferentes revistas académicas. Ha participado en congresos y convenciones de literatura y lingüística en México, Perú, Bélgica y los Estados Unidos. Ha publicado el libro de relatos Catábasis, Narraciones de Horror y Abyección, por la editorial Par 3 y colaboró con un ensayo de crítica literaria en el libro Biografías intelectuales y campo cultural, estudios multidisciplinarios. Publicó por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Bienvenido, Said. De verdad es un gusto tenerte en este espacio, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues sin más, vamos a adentrarnos a este mundo de la literatura, que si bien sabemos, como licenciado en Letras Latinoamericanas, la literatura es el arte de expresar, el arte de la palabra oral y escrita. Y bueno, queremos que nos hables sobre tu experiencia, que nos abundes más sobre qué es la literatura. Y hoy todos estos chicos que nos están sintonizando a través de este programa, que les nazca este interés por ver en la literatura una forma de vida, una forma de seguir adelante, de seguir cosechando éxitos y una vida profesional. Adelante. Vale, gracias, Eder. Y bueno, gracias a Enesa Radio 97.3 FM por permitirme este espacio. Gracias a ustedes. Y pues bien, como lo leyó Ángel, estudié letras, fuiste mi compañero Eder, y en la UAM del plantel Ameca Meca estudié también una especialización en la UAM Azcapotzalco y posteriormente entré a la maestría en filología en el área de literatura mexicana. O sea, realmente llevo estudiando literatura casi toda mi vida adulta y bueno, lo que yo te podría decir es que realmente a lo que yo me dedicaba antes de escribir este libro de Catábasis, que es, digamos, el que más he vendido, antes de eso yo escribía artículos de crítica literaria para diferentes revistas, entre ellas una de la UAM que se llama Tema y Variaciones de Literatura, y sobre todo una en particular que siempre me aceptó artículos, que fue la revista Sincronía en Guadalajara. Pero cuando yo publiqué este libro de relatos, Catábasis, yo ya tenía, digamos, podría decirse, un libro previo, que es biografías intelectuales y campos culturales, que en donde solamente colaboré con un artículo de teatro mexicano que escribí, digamos, en equipo con mi asesor de tesis de maestría, el doctor Alejandro Ortiz Bullegoiri. Y este libro de Catábasis, podría decirse que es el segundo que tengo. Pero a pesar de eso, mucha gente que me conoce, digamos amigos, familiares, se les hizo muy extraño que yo haya escrito un libro de ficción, porque por lo regular yo me dedico a la crítica. Ahora, lo que yo te puedo decir con respecto a la literatura, que igual tú dominas el concepto, desde un punto bastante personal, para mí la literatura es un concepto muy, muy bien definido. No cualquier cosa pertenece al ámbito de la literatura. La literatura, digamos que es un fenómeno con sus propias singularidades. Y la definición que yo te podría ofrecer, Eder, sobre este fenómeno es que la literatura, en primera instancia, es una creación. No es una producción. Podría decirse que estoy haciendo una perogrullada, pero quiero matizarlo. Al decir que es una creación, estoy diciendo que se refiere a un fenómeno irrepetible, a diferencia de algo que se produce. Algo que se produce puede ser, digamos, desdiferenciado, digamos, repetitivo, común. Y la literatura, a diferencia de una producción, es una creación. Es irrepetible a lo largo de la historia. Es diferenciado. Eso es en primera instancia, es una creación. En segundo lugar, podría decirse que la literatura, y espero no ocupar más del tiempo necesario para explicar este concepto, pero es algo muy importante de definir con claridad. Además de que es una creación humana. En otras palabras, existen muchas teorías a lo largo de la historia del arte que aseguran que la literatura no es una creación humana. Por ejemplo, Platón planteaba que la literatura es una creación divina y que únicamente el ser humano es una especie de herramienta del Dios. Es decir, el poeta es poseído por el espíritu de una musa y en ese momento escribe. Entonces, para Platón, la literatura era una creación divina. Para, por ejemplo, los postestructuralistas franceses, como Michel Foucault o Roland Barthes, ellos planteaban que la literatura es una creación no humana, sino una creación social
o una creación del lenguaje. En el caso de Roland Barthes planteaba que es el lenguaje el que posee al ser humano y que por lo tanto la literatura es una creación no individual, no del sujeto, sino del propio lenguaje. Y eso básicamente es lo que se conoce como una prosopopeya, es decir, atribuirle características humanas a un fenómeno abstracto como lo es el lenguaje. El lenguaje no tiene voluntad. El lenguaje más exactamente es una herramienta que nos sirve a nosotros para expresarnos. Entonces esa teoría de Roland Barthes de que la literatura es una creación del lenguaje es falsa. Michel Foucault planteaba que por otro lado, la literatura no es una creación individual, sino una creación colectiva. Es decir, una novela o un relato es producto de las situaciones, del contexto cultural que rodea al autor. Por lo tanto, es falso. Lo que yo te puedo decir es que la literatura es una creación humana. No es una creación social, no es una creación divina, tampoco es una creación del lenguaje. En tercer lugar, además de que la literatura es una creación humana, busca una finalidad sin fin. Esto podría, para ustedes que estudian la preparatoria todavía les puede resultar algo complejo de entender. Por finalidad sin fin es un postulado kantiano. Kant planteaba que la diferencia entre las humanidades y las ciencias se establece por fines. La ciencia es una disciplina que funciona como un medio para llegar a un fin. Es decir, nosotros estudiamos la ciencia por una cuestión utilitaria. No lo sé, para descubrir la cura de una enfermedad, no lo sé, para desarrollar un aparato que nos facilite la vida práctica. Esa es la ciencia. La ciencia es una disciplina que funciona como un medio para alcanzar un fin. En el caso de las humanidades y hablando específicamente de la literatura no es una disciplina que funcione como un medio. Toda creación literaria es un fin en sí mismo y nosotros debemos de leerlo no como un medio para alcanzar un conocimiento. Esto posiblemente, y voy a ocupar pocos minutos para no robarles a ustedes la palabra, pero quiero explicarlo de la manera más fácil, para que igual la audiencia de En esa radio 97.3 también lo comprenda y pueda, digamos, adquirir un conocimiento nuevo a partir de este programa. Lo voy a explicar de la siguiente manera. La literatura en sí misma es un fin en sí mismo, no es un medio como la ciencia. Cuando nosotros tratamos de leer la literatura, digamos, con el propósito de adquirir conocimiento, estamos cometiendo un error de categoría. En otras palabras, yo creo que ustedes muchas veces han escuchado la siguiente afirmación que ya se ha convertido en un lugar común, de que si nosotros queremos ser personas cultas, personas inteligentes, personas con muchos conocimientos, nosotros debemos necesariamente de leer muchos libros de literatura. Yo creo que lo han escuchado en todas partes, de que la literatura aporta conocimiento nuevo. Pues no es así. Es al contrario. La literatura exige conocimiento por parte del lector para que nosotros podamos valorar una obra literaria. Si nosotros no tenemos, digamos, conocimientos ni experiencias previas, nosotros no vamos a poder valorar como se debe una obra literaria. En otras palabras, la literatura, a diferencia de un texto científico, un texto literario exige conocimiento previo. Lo exige. Por lo tanto, y esto va a sonar muy mal, y es decir, posiblemente mucha gente pueda decir que lo que estoy a punto de comentar es algo elitista. Y tal vez lo sea, pero la literatura no es para cualquier persona. La literatura únicamente es accesible a personas inteligentes, a personas que están preparadas, que tienen conocimientos previos, que se deben diferenciar, digamos, la materia y la forma, y que además, quiero citar en estos 2 minutos que sobran, un comentario que realiza William Epson, un crítico literario inglés que yo admiro mucho. Él se dedicó a analizar lo que es la poesía inglesa del siglo XVII, Dryden, Wordsworth,
Taylor. Y él lo que dice es que, bueno, cuando nosotros leemos a una edad muy temprana, por ejemplo a Dryden o a Wordsworth, nosotros no logramos apreciar este tipo de poetas, porque nosotros no hemos vivido lo suficiente para poder comprenderlos. En otras palabras, lo que está diciendo William Epson es que nosotros, para poder apreciar adecuadamente un texto literario, por ejemplo, un poema de Wordsworth o una novela de Dostoyevsky, nosotros no solamente necesitamos conocimientos previos, sino vivencias previas, es decir, saber qué es, no sé, el amor, la pérdida de un familiar, qué es una verdadera amistad. Entonces, es lo que yo podría decir en primera instancia sobre la literatura. Faltan muchas otras características, pero las principales que yo te puedo mencionar son esas. Muy bien, Santiago, de verdad esta parte es muy importante, la que mencionas sobre que el lector debe tener un bagaje cultural amplio para poder adentrarse a las obras literarias. En un momento continuamos hablando sobre este tema de la literatura, y recuerden, estamos en esa radio 97.3 FM. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Yo sí les sugiero que ejerzan el derecho ciudadano que tienen, y el derecho ciudadano que tienen es votar. No podíamos ni votar las mujeres, y ahora podemos votar todos. Pues es que yo ya no me veo sin ese derecho a elegir, ¿no? Cada voto va sumando y es una voz. Es importante como ciudadano ir a votar. Más que obligación, es un derecho que te otorga un país democrático. INE. Escuchas en esa radio 97.3 de FM. Si tienes amistades o familiares que sean del Estado de México o de Coahuila y que ahora viven en Dallas, Los Ángeles, Chicago o Montreal, avísales que por primera vez podrán votar de manera presencial en sus consulados el domingo 4 de junio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuérdales que deben tener su INE vigente tramitada en el extranjero para poder votar. Para más información, pueden consultar en votoextranjero.mx o en INE.mx. Mi voto es mi voz en México. En esa radio. 27 años haciendo historia. ¿Quieres continuar tus estudios de preparatoria? Somos tu mejor opción. Escuela Preparatoria Oficial 299, Forjadores de la Patria. ¿No acreditaste tu examen de Comipems? ¿No te quedaste en tu primera opción? Ven con nosotros. Estamos ubicados en calle 15, casi Cuarta Avenida, en Ciudad Nezahualcóyotl. Te esperamos. Estamos de regreso en Radio Ciencia Forjadora UPTN, en esa radio 97.3 FM. Tenemos ya varios alumnos, maestros que se están conectando en esta transmisión. Igual agradecemos si tienen algún comentario, alguna pregunta en relación al tema que estamos abordando el día de hoy, que es hablando de literatura. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere expresar algo, puede hacerlo a través del chat de la transmisión en vivo para darle lectura. Muy bien, pues recordarles que está con nosotros el maestro y escritor Jesús Santiago Said Ortega Camacho. De verdad, Santiago, esto que nos mencionabas antes del corte sobre la literatura, lo que era, ¿no? Una creación. Entonces, partiendo de este punto, pues tú eres un creador porque te dedicas a este ámbito de la literatura. Ya vimos en tu semblanza que has realizado algunas obras y bueno, pues si nos puedes contar, ¿hoy en día será rentable dedicarse a la literatura? Yo creo que es una pregunta pues bastante difícil o con una respuesta muy sencilla, pero para ti, ¿crees que es rentable? ¿Y crees que aún pudiéramos seguir invitando a los chicos a que se dediquen a este mundo de la literatura? Caray, bueno,
lo que yo te podría decir es que, como lo mencioné hace un momento, tengo 2 libros. El primero es de crítica literaria, investigación académica sobre teatro mexicano. Y ese libro, que publicó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, biografías intelectuales y campos culturales, está dirigido a un público objetivo. Digamos, en términos de mercadotecnia, el público objetivo es el público que es el principal consumidor de ese tipo de mercancía. Es decir, un público muy especializado. Es decir, personas que únicamente se dedican al estudio de literatura. Por lo tanto, no es un libro que es muy difícil que se venda digamos, en cualquier otro tipo de espacios, por ejemplo, una plaza, una librería incluso, porque va dirigido a personas especializadas en el tema. En este caso, el otro libro que tengo, que es de creación, más exactamente son relatos de terror, afortunadamente se ha vendido muy bien. Lo que he advertido es que lo que es la corriente del terror es muy rentable. Y bueno, afortunadamente el editor que me confió en mí para publicar este libro lo ha distribuido muy bien. Sin embargo, yo en este momento no te podría decir que yo soy escritor porque no vivo de la venta de los libros. Sin embargo, lo que yo sí te podría decir es que cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de actividad social que realice la gente, no hay una seguridad de que sea o no rentable, porque el valor de las cosas, o más exactamente el valor de los productos que tú generes, ya sean productos artísticos o, no sé, servicios, no los decides tú. Tampoco los decide, no lo sé, un decreto, una ley, los decide el consumidor. Y si nosotros supiéramos con exactitud cuáles son las necesidades del consumidor, todos seríamos millonarios. Es por eso que la economía es una disciplina bastante difícil de estudiar, porque la economía básicamente trata de identificar las necesidades de una sociedad. Entonces, en otras palabras, ningún tipo de profesión con seguridad podríamos decir que es rentable, porque realmente no sabemos las necesidades del consumidor. Pero lo que te puedo decir es que, al menos con seguridad te puedo decir que lo que es la literatura de terror se vende mucho. La verdad es que sí, y soy testigo de ello. Muy bien, eso es bueno. Bueno, la pregunta va dirigida porque pues tenemos chicos que están buscando precisamente un camino vocacional, ¿no? Hacia dónde ir, hacia dónde orientar sus vidas. En nuestras escuelas pues contamos con muchos talentos que escriben poesía, que escriben ensayo, uno que otro que también tiene algunos textos narrativos, y que es bueno darles este tipo de herramientas, de tips, para que igual vayan viendo cómo pueden continuar su camino en este mundo, ¿no? La otra pregunta, no sé si puedas hablarnos sobre tu libro, Catábasis, en qué consiste, cómo nació, cómo decides realizar este proyecto. Bueno, como lo había mencionado, nunca me había atrevido a escribir ficción. Por lo regular, lo que hago hasta la fecha es escribir artículos de crítica literaria, pero eran relatos que ya tenía yo en la cabeza desde hace muchos años. Únicamente lo que hice fue trasladarlos al texto, así es, y darles forma. Me tardé alrededor de 9 meses en escribir ese libro. Son 10 relatos. La magnitud del libro es de unas 150 páginas. Realmente no es muy voluminoso, y afortunadamente lo he presentado en muchos lugares, sobre todo en Estado de México, Ciudad de México. Lo he presentado también en Querétaro, porque la editorial es queretana. Lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año pasado, en la sala 7. Fue terrible ese día, pero la cosa es que fui. Y también tuve la oportunidad de presentarlo en la Universidad del Paso, en Texas. Y vuelvo a repetirlo, a la gente le llama mucho la atención
la literatura de terror, especialmente a la gente joven. Es lo que yo he advertido. Y digamos, la vocación, si es que tengo vocación de algo, pues, y si es que es la escritura, pues lo disfruto mucho, la verdad. Sí, lo disfruto mucho. Muy bien, Santiago, de verdad esto es interesante ver cómo van surgiendo las obras, ¿no? Que a lo mejor simplemente están en el pensamiento y de ahí se va uno curtiendo en el área de la escritura, se pone a escribir y nace un libro, nace un poema, nace un ensayo, ¿no? En esta parte de la crítica literaria, ¿o cuál sería tu género preferido, ¿no? En ensayo, poesía, el género dramático. ¿De leer? De leer. El dramático. De hecho, por ejemplo, la tesis que tengo de licenciatura es de teatro. Hice una tesis también de especialización, teatro. Y la tesis de maestría, teatro, de hecho, es de Rodolfo Usigli, que es el padre del teatro contemporáneo en México. Analicé toda su obra. Así que, bueno, mi género preferido para lectura es el género dramático, especialmente, y quiero recomendar a los radioescuchas de En esa radio 97.3 FM la lectura de las obras dramáticas de Friedrich von Schiller. Schiller fue un dramaturgo alemán del siglo XIX. Yo recomiendo mucho la lectura de Guillermo Tell, también La doncella de Orleans, La novia de Messina. Realmente todo lo que escribió Schiller es muy bueno. Yo recomiendo muchísimo la lectura de sus obras dramáticas de Federico von Schiller. Muy bien. Ahorita continuamos, claro. Santiago. Vamos a, chicos, ¿tienen alguna pregunta antes de irnos a un corte? ¿Tienen algo que comentar, algo que mencionar? Pues primero que nada, pues agradecer a toda la comunidad que nos sigue acompañando en esa radio 97.3. Y se podría decir entonces que él fue el que lo inspiró a que usted leyera lo que es ese género. Podría decirse que sí. De hecho, el primer libro que leí fue Guillermo Tell, porque realmente no existe literatura infantil. No. La literatura es o no es. Esas categorías que tratan de establecer a la literatura infantil o literatura de narcos, todo eso es únicamente una forma de clasificación para facilitar su venta. Pero realmente la literatura, ¿es literatura o no lo es? Y bueno, fue el primer libro que leí, lo que es Guillermo Tell, de Federico von Schiller. Así que sí, tal vez fue el que me motivó a estudiar esto. ¿Qué otros autores serían los que han dado o te han influenciado a acercarte más a la literatura? Goethe, sin duda. Sí. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Dostoyevsky. Me gustan mucho sus novelas. Creo que después de Pushkin, es el mejor escritor ruso. Me gusta también, por ejemplo, Balzac, me gusta leerlo, Flaubert, Josh Perec, de los contemporáneos. ¿Qué otros autores? Hoffman, Edgar Allan Poe, Charles Brodden Brown, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne. Estos autores me gustan leerlos bastante. Sí. ¿Cómo realizas tu lectura? ¿Cómo invitar a los chicos? Hoy en día pues es algo que se ha perdido mucho, ¿no? La lectura ya no se lee como antes se hacía. ¿Qué aconsejas o cuál sería un método adecuado para leer una obra? El desinterés. Si gustan, le explico esto más adelante porque es un tema muy muy interesante, pero yo lo que puedo decir es que si van a leer un libro, léanlo desinteresadamente, es decir, sin prejuicios. Ya tendremos espacio más adelante para explicar este punto, pero eso es lo más importante que se debe de realizar en un acto de lectura. Es decir, nosotros debemos de aproximarnos al libro sin la intención de encontrar cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de afirmaciones, únicamente leerlo. Es decir, leerlo sin apasionamientos, estrictamente bajo un ejercicio crítico de la razón. En otras palabras, nosotros nos dejamos llevar muchas veces por lo que dice, no lo sé,
un docente en la escuela o cierto crítico o la ideología dominante que existe en el ambiente académico, pero la literatura debe de ser leída desinteresadamente, sin apasionamientos. En otras palabras, nosotros debemos, no solamente la literatura, cualquier tipo de expresión artística, nosotros debemos de interpretarla bajo un ejercicio estrictamente racional, sin apasionamientos, sin sentimentalismos. Esto es bastante impopular. Esto que estoy diciendo es muy, muy impopular. Sí, no se lo van a decir a ustedes en una universidad. Nunca se los van a decir. Pero es lo que se debe de hacer no solamente en literatura, sino en cualquier ámbito. Más adelante lo voy a explicar. No hay problema. Muy bien, gracias Aid. Y bueno, solo dar lectura a algunos comentarios que ya tenemos ahí en el chat. Hernández Nancy, saludos a todos. Gracias, Elsa Sique, que ya se está... La maestra Elsa, un saludo. Saludos a la maestra Elsa, que una de las mejores maestras que tuvimos. Así es. En fin, bueno, muchos alumnos que ya están ahí comentando también. Gracias, chicos, por sintonizarnos y por hacer de esta charla, pues también ustedes son parte importante como audiencia para seguir comentando del tema. Recordarles, estamos en Enesa Radio 97.3 FM. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Enesa Radio, el tel de cabina 22 28 01 33. Por si tienen algún comentario también, pueden hacerlo en este teléfono. Les recordamos que las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de Enesa Radio 97.3 FM. Asumo toda la responsabilidad. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. Enesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Yo sí les sugiero que ejerzan el derecho ciudadano que tienen. Y el derecho ciudadano que tienen es votar. No podíamos ni votar las mujeres. Y ahora podemos votar todos. Pues es que yo ya no me veo sin ese derecho a elegir, ¿no? Cada voto va sumando y es una voz. Es importante como ciudadano ir a votar. Más que obligación, es un derecho. Es un derecho que te otorga un país democrático. INE. Escuchas Enesa Radio 97.3 de FM. Escuelas Preparatorias Oficiales Forjadores de la Patria te invita a ser parte de una generación más. En la Preparatoria Oficial número 288 hay un lugar para ti. Nos encontramos en Mariquita Linda 329, Colonia Benito Juárez, entre Avenida Madrugada y Mañanitas, a una calle de la estación del Mexibus Mañanitas. Inscríbete ya. Comunícate vía telefónica al 55 57 30 70 85 o envíanos un WhatsApp al 55 74 66 67 93. Nuestra clave Ceneval es la S819.000. Somos una escuela cercana a ti, con un excelente ambiente multidisciplinario y la seguridad que necesitas para estudiar tu prepa. Es tu derecho. Recibimos con derecho a otra opción. No lo pienses más. Inscríbete. Enesa Radio. 27 años haciendo historia. Estamos de vuelta en Radio Ciencia Forjadora, UPTN, en Enesa Radio 97.3 de FM. Bueno, ahí nos dice en el chat Elsa Sique, saludos y un fuerte abrazo. Muy atenta a su charla. Luis Antonio, saludos al profe Eder. Juan Miguel, muchos saludos en cabina, Paulina y Gabriel. Saludos. Bueno, y pues ya tenemos ahí muchos chicos que se están
conectando en esta charla que el día de hoy hemos titulado Hablando de Literatura. Muy bien, Santiago, si pudieras abundar antes de irnos al corte, te preguntaba que cómo podemos invitar o promover la lectura, y tú nos decías que algo fundamental es el desinterés. Si pudieras abundar un poco más en este último segmento del programa, en donde tendremos también algunas participaciones de los alumnos que nos acompañan el día de hoy. Claro. Adelante. Bueno, existe un libro que es fundamental no solamente para el estudio de las humanidades, sino para el estudio de cualquier otro tipo de disciplina, cualquier área del conocimiento. Es La crítica del juicio de Immanuel Kant. Lo que explica Kant en ese libro es que, bueno, básicamente existen 4 conceptos que él maneja a lo largo de su obra filosófica, que es la razón, la crítica, el juicio y la pureza. Digamos, la razón para Kant es la facultad que posee el ser humano para acceder a la verdad. Esa es la razón. La razón es una facultad que tenemos como personas que nos permite diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Eso es la razón. El juicio es un ejercicio crítico de la razón. Eso es el juicio para Kant. La crítica, bueno, básicamente la crítica es un ejercicio de la libertad. Para que nosotros podamos criticar algo, nosotros debemos de ser libres, no en el sentido político o social, que también es muy importante. O sea, si nosotros queremos criticar algo y una dictadura no nos los permite, bueno, es muy difícil que nosotros nos atrevamos a realizar una crítica, ¿no? Creo que eso es algo obvio. Pero Kant no se refiere propiamente a lo que es la libertad política. Él se refiere más exactamente a la libertad intelectual. Para que nosotros podamos realizar una crítica adecuada sobre cierto objeto, nosotros debemos ser libres en cuestión de prejuicios. Y esa es la pureza. Es decir, nuestras críticas, para que sean acertadas, deben de ser libres. Y nosotros, por lo tanto, estaríamos realizando un juicio puro. En otras palabras, una forma de ser libres es que nosotros nos desapeguemos de nuestros propios intereses. En otras palabras, nosotros debemos de desentendernos de nuestros intereses personales, de nuestras tendencias ideológicas, de nuestras creencias religiosas, de nuestras inclinaciones políticas, para que nuestro juicio sea libre y puro, adecuado, podamos acceder a la verdad. Voy a poner un ejemplo de esto. Vamos a suponer que nosotros somos jueces en un juzgado penal. Y uno de los acusados es nuestro hijo. Nosotros en ese momento no podemos realizar un juicio puro, porque hay algo que condiciona nuestra crítica, que es la relación filial que tenemos con esa persona que ha sido acusada de algún delito. Lo mismo ocurre, no lo sé, en el ámbito familiar. Cuando tenemos, no sé, un niño, nuestro hijo, y nuestro hijo se nos acerca con un poema que él escribió y nos dice: papá, ¿qué te parece mi poema? Si nosotros realizamos un ejercicio crítico de la razón bastante puro, le diríamos: hijo mío, tu poema es muy malo. Posiblemente con el tiempo tú mejores, o tal vez esto no es lo tuyo, dedícate a otra cosa, te estoy haciendo un favor al decirte la verdad, debes de tomar esto con madurez, pero esto es la verdad, tu poema es muy malo. Nosotros en ese momento nos hemos separado de ese prejuicio, de ese interés que tenemos por la relación filial que tenemos con el niño. Es a lo que me refiero con el desinterés. Cualquier tipo de objeto que nosotros estamos destinados a juzgar, nosotros debemos de juzgarlo estrictamente bajo un criterio, o más exactamente bajo un ejercicio crítico de la razón. Cuando nosotros mezclamos pasiones, sentimientos, intereses personales, nuestro juicio se contamina y ya no vemos las cosas con claridad, y la literatura debe de ser analizada estrictamente bajo un ejercicio crítico de la razón, no con pasiones. Las pasiones, de hecho, muchas veces son nuestros enemigos. Sí. Si me lo permites, ¿puedo poner un ejemplo? Sí, adelante. ¿Sí hay tiempo? Sí, por favor. Perdón por extenderme tanto. No se preocupe. Pero esto yo lo menciono
en relación a los años que estuve estudiando posgrados, estudié 2 posgrados. Al menos en la UAM, donde tú y yo estudiamos, yo advertí un clima bastante sano en cuanto a los docentes y en cuanto a nuestros compañeros. La verdad es que tuvimos una formación en cuanto a la licenciatura bastante sana. Pero cuando vine a estudiar a la Ciudad de México, me di cuenta que tanto la academia como los docentes estaban contaminados de ideología. En otras palabras, y perdón que lo diga en este espacio, pero lo que yo advertí es que las universidades en donde se pretende enseñar qué es literatura, no están interesados tanto en enseñarle al alumno qué es el fenómeno literario. Los docentes están interesados más exactamente en utilizar, instrumentalizar la literatura como pretexto para legitimar sus propias tendencias ideológicas, sus propios intereses políticos. En otras palabras, en palabras más sencillas, en las universidades donde se enseña humanidades o ciencias sociales, han dejado de ser universidades para convertirse en centros de adoctrinamiento marxista. Entonces, realmente, cuando yo casi ya al terminar la maestría, yo me di cuenta que yo no estaba estudiando crítica literaria. Posiblemente estaba yo estudiando materialismo dialéctico o materialismo histórico. Estaba estudiando de todo excepto literatura. Y precisamente por esto, porque los docentes estaban interesados en estudiar la literatura precisamente bajo un interés ideológico. Es decir, la forma en la que enseñaban literatura, cómo valorarla, estaba contaminada por ideología. Y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos un desinterés al acercarnos a un libro. No sé si quedó claro lo que... No, sí, es muy, muy claro, Santiago, y efectivamente, decía hace un rato en los cortos, Ángel, no juzgar un libro por su portada. Y sí, ciertamente aquí aplica. Y esta parte que dices es muy interesante porque realmente a veces sucede, ¿no? Con los docentes que quieren meter con calzador sus ideas políticas. Es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo, y así te lo voy a transmitir, ¿no? Cosa que no, decías al inicio, ¿no? La literatura es una creación que finalmente nos da libertad o nos hace libres. Entonces no podemos caer en este error. Yo siempre les digo a los chicos, yo no les puedo imponer una lectura porque no es tu interés, ¿no? Tu interés no es el mismo que el mío. A lo mejor a mí me gusta hablar de sentimientos en literatura, pero a ti te puede gustar lo que decías, el terror, X tema, ¿no? Crítica, etcétera. Yo no puedo encasillar a todos en mis mismos gustos. Entonces, eso debe estar muy claro. Todos los chicos de cuarto semestre, que ahorita se encuentran en cuarto y que llevamos la asignatura de literatura, tener eso presente, ¿no? De que la literatura pues no es un acto de imposición, sino un acto de desinterés, y lo vamos a marcar así como lo has llevado en esta charla. Y muy bien, pues vamos a unas preguntas, Santiago, que aquí los chicos quieren hacerte. Ellos estaban muy nerviosos porque decían, es que es un escritor, es que ha salido al extranjero, tiene libros publicados. ¿Cómo nos dirigimos hacia él? Ustedes, tranquilos chicos, ¿no? Es como cualquier otra persona, porque a veces vemos o enaltecemos a un escritor, ¿no? O nos quedamos con esta idea de elitista que mencionabas al inicio, de que la literatura solo es para unos cuantos. Sí es así, pero también todos podemos aportar y podemos preguntar, cuestionar lo que está escrito en la literatura también, ¿no? Así es. Entonces, supuesto. Adelante chicos, vamos con sus preguntas y si hay tiempo las responderemos y si no, pues regresando del corto para que sigamos. Bueno, yo tengo una pregunta para ti que me causa mucha intriga. ¿Tus libros antes de escribirlos los planificas o los dejas surgir sobre la marcha? No, no me gusta la palabra planificación porque me remite a los comunistas, pero lo que yo sí te puedo decir es que me preocupa mucho que sean auténticos, que haya originalidad. Por ejemplo, si tengo una idea sobre cierto cuento, busco en internet si ya se ha escrito algo parecido. O trato de recordar si he leído algo similar. Me preocupa mucho la originalidad del texto. Entonces, bueno,
podría decirse que no los planifico, más exactamente los estructuro, porque sí, planificación es pero es una palabra que utilizan mucho los comunistas y yo no desprecio a los comunistas, desprecio el comunismo, pero yo prefiero utilizar la palabra estructurar. Sí, los estructuro, investigo si se ha hecho algo parecido, y si encuentro que hay algo similar a lo que a lo que a mí se me ha ocurrido, lo desecho. Entonces es lo que yo hago. Y agradezco mucho tu pregunta. Gracias. Adelante, Pau. Pues es muy interesante, como bien nos comenta, que le gusta ser original, y siento que es lo más importante de todo esto. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado leer algunos libros que pues se repiten, ¿no? Tal vez no es la misma historia, pero sí tienen que ver algo en común, y pues es muy interesante. ¿Qué es lo que a usted le atrapa para inspirarse a, pues sí, a escribir? Es decir, ¿qué es lo que me motiva a escribir algo? Uh-huh. Bueno, lo voy a responder en menos de un minuto. Realmente la vida que yo tengo, mi vida privada, es bastante aburrida como para que me inspire algo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como persona, yo soy de ese tipo de persona que si me conocieran, realmente la gente me quemaría en la calle. Porque las ideas que yo tengo se podrían acercar a lo que comúnmente se dice un extremista radical de ultraderecha. Entonces, si yo reflejo la forma en la que pienso las cosas, la gente me odiaría. Entonces yo procuro que nunca mis intereses personales se vean reflejados en los textos que yo escribo. Evito, en la medida de lo posible, reflejar mi personalidad en los relatos que yo escribo, en todo este tipo de textos de ficción que he publicado. Entonces realmente lo que yo trato de hacer, y termino ya, es básicamente crear una historia, si es que te está refiriendo a la ficción, que sea absolutamente singular, que no me refleje a mí ni a mi vida personal. Sino lo que usted cree, ¿no? Les agradecemos mucho a toda la comunidad de Nesa Radio 97.3 por seguir con nosotros. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Por qué es valioso que la ciudadanía reciba y cuente mi voto? Porque yo los conozco y sé que son personas honestas, transparentes y que pues no se van a dejar influenciar. Somos nosotros quienes estamos haciendo todo esto, ¿no? Participar como representantes de casilla o como ciudadanos que van a votar libremente. Me da confianza y seguridad de entregarles a ellos mi voto. Para mí es valioso que mi INE y los ciudadanos organicemos las elecciones. Este 4 de junio nos toca salir a votar. INE. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Atención, atención. No te quedes sin estudiar. La Escuela Preparatoria Oficial número 121, Forjadores de la Patria, tiene un lugar para ti. Puedes comunicarte al teléfono 55 73 12 95 58. Recuerda que la educación es tu derecho. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. Contamos con profesores altamente capacitados en todas las áreas. Si no presentaste examen con IPEMS, si eres alumno con derecho a otra opción, acércate. Siempre hay un lugar para ti. Solicítalo. Recuerda que estamos ubicados en Camellón Bordo de Xochiaca, esquina Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, sin número, Colonia Benito Juárez. En defensa de la educación pública, somos brazo que lucha y espíritu que crea. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. Seguimos aquí en Radio Ciencia Forjadora UPTN
Gracias a todos los chicos que nos están sintonizando en las diferentes preparatorias. Recordar que la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl tiene presencia en todo el oriente del Estado de México. Nos encontramos ubicados en municipios como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Texcoco, Chalco y Amecameca. Ofrecemos servicios de educación pública de calidad de nivel medio superior, y todo aquel que esté interesado o esté buscando una oferta educativa para continuar con sus estudios o realizar algún cambio de institución con nosotros, son bienvenidos, tienen un lugar y pueden acercarse para tener más información sobre lo que somos la UPTN. Bueno, regresando a nuestra charla el día de hoy, hablemos de literatura. Santiago, nuestro invitado especial, maestro en literatura, escritor de algunos libros que tiene publicados ya. Vamos a continuar y estábamos en el momento de las preguntas. Nos decía Paulina al principio, antes del corte, que cómo era, si estabas presente tú en los relatos, en tus escritos, nos decías, tratas de que no sea así, pero a veces a lo mejor es difícil, ¿no? Siempre el autor va a estar presente ahí, a lo mejor no al 100%, pero sí con algún personaje, con alguna idea, con algún comentario, ¿no? ¿Crees que en tus relatos sea así? ¿Está Said presente o no? Procuro que no lo esté. Vuelvo a repetirlo, o sea, si la gente me conociera, en realidad me odiaría. Porque, bueno, realmente reconozco que las ideas que yo tengo con respecto a la política o temas sociales son bastante impopulares, pero aún así yo estoy satisfecho con la forma en la que yo los interpreto. Ahora, con respecto a qué tan pertinente es un análisis que, bueno, Monroe Berkeley y William Wimsatt llaman la falacia intencional. Es decir, ¿qué tanto está reflejado el autor en su obra? Existe ese ensayo de William Wimsatt Jr. y Monroe Berkeley, que fueron unos profesores de la Universidad de Yale que se dedicaban a enseñar crítica literaria. Lo que ellos plantean es que si nosotros tratamos de valorar una obra literaria en función de la verosimilitud que tiene con respecto al autor, la cercanía, esa relación directa que es la vida privada del autor con su obra, nosotros realmente no estamos valorando nada, porque una obra literaria es bella por muchas razones, excepto por la relación que tiene con su autor. En otras palabras, la forma correcta de valorar una obra literaria no se debe a, digamos, la verosimilitud que tiene con la vida social del autor o con su biografía. Eso William Wimsatt y Berkeley le llaman la falacia intencional. Ahora, lo que yo puedo decir en estos pocos minutos que quedan es que, bueno, la forma correcta o el método correcto para valorar una obra literaria está en la polivalencia, pero eso es algo bastante complicado. La polivalencia se refiere a que un texto que en su momento es leído tiene diferentes interpretaciones por diferentes tipos de lectores, y si ese texto trasciende su época, es decir, si logra ser leído por lectores de diferentes generaciones, ya podemos decir que es un texto valioso, es decir, que es un buen texto, porque ha trascendido su época y ha tenido diferentes interpretaciones por diferentes tipos de lectores que son transgeneracionales. Entonces, eso es algo bastante difícil de hacer, porque si nosotros queremos, digamos, determinar el valor de una obra, nos va a ser muy complicado descubrirlo, ya que nosotros somos muy cercanos a ella, si es que el escritor es contemporáneo, ¿no? Entonces la polivalencia sí, digamos que es la llave, pero es complicado, porque necesitamos que el tiempo pase. Entonces eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, digo, ¿o tienes alguna otra pregunta? Ángel, vamos con tu segunda pregunta y terminamos el bloque de preguntas con Paulina nuevamente. ¿Qué escritor o libro ha influido en tu trabajo como autor? ¿De ficción? Sí, de ficción. Federico Schiller, podría decirse. A pesar de que él era dramaturgo y yo no escribo teatro,
pero es el que más me ha gustado, la verdad. Tanto su poesía como su teatro. Okay. Sí, Federico Schiller. Y Goethe, en cierta medida. Definitivamente, ficción es el género que más te gusta. El drama, sí. Okay. El texto dramático, sí. Wow. Como bien nos comentabas hace un momento, me acaba de entrar la curiosidad de si en algún momento escribirías o publicarías un libro donde realmente nos diga o nos muestre tus ideas que tú tienes, porque tal vez puede que tú te sientas que el pueblo te quemaría, pero ¿qué tal y hay personas que son como tú? No, bueno, claro. No, sí, por supuesto, o sea, sí lo voy a hacer, pero no sería un texto de ficción, es decir, no trataría de que sea una novela de tesis o relatos de tesis, sino un ensayo. Eso sí, por supuesto. No le tengo miedo a la crítica, pero no me gustaría escribir una novela o cuentos en donde yo trate de afirmar mis ideas. No me gustan las novelas ni los relatos de tesis, es decir, novelas que fueron escritas para probar una idea. Procuro que no sea así. Totalmente original. Sí. Bien, pues tenemos ya algunos comentarios ahí en nuestro chat. Francisco Hernández, chulada de programa. Yaretsi Ede, en este mundo hace más falta libros para cada momento. Bueno, yo creo que hay infinidad de libros, solo hace falta lectores, ¿no? Que realmente descubran esas obras. Pedro Cardenal, los felicito. Epo 340, Ale Chermovil, saludos. Ana Carrillo, saludos a todos en cabina, excelente, disfrutando la charla. Carmen César, felicidades al escritor por dar su tiempo para que los estudiantes de hoy en día entiendan lo importante de la literatura en todos sus géneros. Te mencionaba cuando te dice la invitación, ¿no? A veces es difícil tener pues un ponente, que acepte venir aquí a compartir con los chicos, y qué bueno que te das la oportunidad, porque realmente les abre otro panorama, les da más herramientas para seguirse preparando. Muchísimas gracias, Eder. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Aprovechen ahora antes de que se nos acabe el tiempo. Nada más, pues quisiera mencionar que pues eres un gran ejemplo a seguir en todos nosotros como adolescentes, que pues como decías hace un momento, cada vez hace más falta lectores. Y pues espero para ustedes, chicos de Nesa Radio 97.3 FM, que el escritor Santiago sea una motivación para ustedes y jamás abandonen la lectura. Muchas gracias, mamá. Yo creo que ese es un comentario muy acertado. Nunca abandonar la lectura, ¿no? Porque de verdad ahí parte todo. Sí, efectivamente tienes que tener un bagaje cultural para poder entender y valorar adecuadamente las obras, ¿no? Porque no solo es leer por leer, sino saber interpretar también lo que lees. Así ¿no? es. Y bueno, Santiago, pues vamos a ir cerrando el espacio. ¿Algún comentario final que quieras hacer a la audiencia que nos sintoniza en esta tarde? Claro, miren, no solamente lean, pueden leer de lo que sea, literatura, tratados científicos, lo que a ustedes se les pegue la gana. Pero lo que yo puedo decir no solamente es que lo lean los libros, sino que sepan contrastar información. Eso es lo más importante, que ustedes no se queden con lo que diga un autor, con las ideas de un autor o con las ideas de un docente o con las ideas que permean en el ambiente, sino que ustedes traten de buscar la verdad, es decir, contrastar información, demostrar si efectivamente lo que afirma ese libro es verdadero o es falso. Es decir, sean escépticos en la lectura, no se queden únicamente con lo que afirma el libro o el autor. Traten de contrastar información, eso es lo más importante. Traten de buscar la verdad de lo que está afirmando determinado libro. Y ese creo que es el consejo que yo podría decirle a la gente, que aprendan a contrastar información, que traten de demostrar las afirmaciones.
Muy bien, Santiago. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, el que hayas aceptado la invitación. Gracias. Recordarle a nuestra audiencia, estuvo con nosotros el escritor, el maestro Jesús Santiago Said Ortega Camacho. Gracias, de verdad, valoramos el espacio. Gracias. Chicos, un verdadero honor estar en cabina con ustedes, y a todos los que nos sintonizaron a través de nuestras... de NESA Radio 97.3 FM. Gracias a toda la audiencia y de forma especial a todas las escuelas preparatorias que conforman la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros en esta transmisión, y los esperamos la siguiente semana con un nuevo programa. Aquí en NESA Radio 97.3 FM. En NESA Radio. 27 años haciendo historia. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En NESA Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.